36 al versículo 50. Amén. ¿Se lo tienen, hermanos? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por la palabra, por tu palabra, que tú nos has dado, nos has revelado en este libro llamado la Biblia. Te damos gracias por ella y pedimos que en esta mañana, a través de ella y por medio del poder del Espíritu Santo, tú, oh Dios, hables a nuestras vidas. Pedimos también por nuestros amigos que están en esta mañana, que tú hables a sus corazones, porque la voluntad tuya es de que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Te damos gracias, oh Dios, y nuevamente te bendecimos, te exaltamos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace algunas semanas, o quizás algunos meses, estábamos hablando de un poco acerca de Mateo. Mateo era un publicano, y los publicanos, lo que ellos eran cobradores de impuestos, y los cobradores de impuestos eran las personas más despreciadas en la sociedad. ¿Y por qué? Porque ellos siempre, claro, ellos trabajaban para Roma, pero ellos se les había autorizado de que podían ellos cobrar más. O sea, ellos podían cobrar más. Entonces, todo el mundo los detestaba, los odiaba porque eran ladrones. Pero lo impresionante de Mateo es que Jesús llama a Mateo para que lo siguiera. Y lo único que Jesús le dice a Mateo, y claro, Jesús conoce los corazones, Jesús conoce a cada uno. Y lo único que le dijo es: sígueme. Y Mateo lo invitó a su casa. Y Mateo, pues claro, él quedó muy impresionado de cuando le dice sígueme. Bueno, lo invita a su casa. Y los únicos amigos que Mateo tenía eran ¿quién? Los publicanos, los
los pecadores. Y todos los amigos de Mateo se sentaron allí a cenar, comer con Jesús. Y Jesús no los desechó. Jesús se sentó con ellos a comer. Y lo que los fariseos estaban allí y no muy contentos. Y la pregunta que ellos hacen: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Y la respuesta que hace Jesús aquí es la misión o el propósito por la cual Jesús ha venido a este mundo. Y Jesús dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en la mente de los fariseos, quizás ellos pensaban que eran las personas más justas, y todos los demás son pecadores. Y por un lado, nunca nos olvidemos que esta es la misión principal, hermanos. Jesús ha venido a este mundo. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Y cada uno de nosotros nos encontramos en esa condición. Ciertamente hay personas que estuvieron más metidos en el pecado, en las drogas, es decir, su testimonio es de película, ¿no? Sabemos eso. Pero el Dios del cielo, Jesús, vino a reconciliarnos con el Dios de la Biblia. Entonces, hay esperanza para el pecador. Amén. Jesús es el quien nos libra de la ira venidera. Pero ahora, en esta escena, este fariseo hace una invitación a Jesús. Ahora, algunas características de los fariseos, que la palabra fariseo significa separado o santo. Entonces ya con esa definición, ¿no?, lo que significa, ya más o menos nos imaginamos la actitud que ellos tomaban, diciendo: yo soy más santo que tú, yo estoy separado. Amén. Pero los fariseos eran legalistas y ellos creían que Dios amaba y recompensaba a los que guardaban la ley. Entonces, ellos siempre presumían que ellos siempre guardaban la ley. Entonces, ese era su concepto. Y los que no guardaban la ley, bueno, Dios los odiaba, Dios los castigaba. Entonces aquí el versículo 36, aquí miramos de este fariseo, dice uno de los fariseos. Ahora, no todos los fariseos tenían el mismo pensamiento de rechazar a Jesús. Muchos de los fariseos, ellos solo cuestionaban la persona de Jesús, lo atacaban, siempre buscaban de una manera para atraparlo. Pero al parecer, al leer este fariseo, no se mira que tenía esas intenciones. Parece que tenía un deseo de conocer, un deseo sincero de conocer a Jesús, de tal manera que este fariseo invita a Jesús a su casa. Ahora, en la cultura judía, cuando se hacía un banquete o una cena importante de alguien importante, por el hecho que los lugares de banquete no eran privados, o sea, cualquier persona podía entrar al salón. Y cualquier persona no invitada podía entrar allí al salón sin ser invitado. Y lo interesante, que las mujeres no eran, en este caso, no eran invitadas allí a los banquetes. Entonces, más o menos para darnos una idea de que esta mujer no era invitada allí. Ahora, entonces aquí nos dice, el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Cuando dice aquí que era pecadora, el autor no está diciendo en el mismo sentido
que todos somos pecadores, porque es la realidad. Amén. So, cuando menciona aquí que era pecadora, no está hablando en el mismo sentido que todos somos pecadores, porque hay otras versiones que dicen una mujer conocida como una pecadora o una mujer de mala vida. Entonces ya más específicamente quiere decir que esta mujer pues llevaba una mala vida. Amén. Una mujer de mala fama. Ya más o menos nos imaginamos lo que ella practicaba. Entonces, era conocida por llevar una vida impura. Y en la cultura judía, el grupo social más bajo de la sociedad o inferior era aquellas personas por los pecados que practicaban. Entonces, en la lista de los pecadores que llevaban esa vida pecaminosa, en esa lista estaban, o sea, los clasificaban. Es una lista. Así los clasificamos. En la lista están los pobres, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los ladrones o un prestamista que prestaba con un interés excesivo. Entonces, esta era la lista de aquellas personas inferiores. Entonces, esta mujer estaba consciente, sabía la vida pecaminosa que ella llevaba. Tenía una mala reputación, amén. Y los rabinos, de tal manera que los rabinos, ellos no hablaban con ellas en público, y menos comer con ellas en público. Entonces, ella estaba consciente de los problemas que se podía meter. Amén. Y yo digo que hay mucho que aprender de esta mujer, hermanos. Su valentía, porque esa es valentía, hermanos. O sea, ahí está Jesús, ahí están los grandes, los religiosos, y no soy invitada allí. O sea, ¿cómo llegar allí? ¿A cuántos de ustedes se les atrevería a ir que no es invitado allí? No. Sin embargo, esta mujer, o sea, hay que valorar, apreciar, a aprender de su valentía, la fe que ella tuvo en Cristo. Entonces, a ella no le importó lo que la gente diría allí. Amén. ¿El qué van a decir? Pero posiblemente su necesidad espiritual que ella tenía, se sentía vacía, se sentía despreciada, se sentía como lo peor de la sociedad. Entonces, eso la hizo ver allí para acercarse a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo diría que nosotros, hermanos, debemos hacer todo lo posible o lo imposible para acercarnos a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No importa lo que la gente diga. No importa, hermanos. ¿Qué importa si somos rechazados porque nos hacemos hermanos? ¿Qué importa si somos perseguidos por la causa de Cristo? Nada, ni nadie, ni el mundo debe de impedir, hermanos. Amén. Hay que buscar nuestros amigos que están aquí. Y ciertamente pues tienen todo esto y nada de eso, ni el dinero, ni el mundo tiene ese valor que Cristo tiene, hermanos. Hay un canto que dice en inglés, creo que se llama Give Me Jesus, dame a Jesús. Y ese canto dice: dame a Jesús, puedes tener todo este mundo, más que la plata, más que el oro, eres el tesoro que tengo, ahora que he probado tu bondad, nada más me satisfará. Amén. Es solo Jesús, hermanos. Ya los que estamos aquí hemos probado el mundo, hemos gustado, hemos tomado, algunos han tomado drogas, han tenido mucho dinero, probaron del mundo, amén. Y nos dimos cuenta que nada de eso nos pudo llenar, nada de eso nos llena. Llegamos a esa conclusión, hermanos. Solo Cristo, como dice ese canto, solo Cristo hace el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba.
Y sí, así es. La vida no es nada, todo se acaba. Lo que nos da sentido a nuestra vida es la persona de nuestro Señor. Es lo que me da sentido a mí. Mi vida es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro, gracias a Dios por mi familia, mi esposa, mis hijas, mis nietas. Es maravilloso. Yo aprecio mucho al Señor porque disfruto mis hijas, mis nietas. Es una bendición, hermanos. Ahora, el versículo 37 dice, al saber. Y mire lo que hace esta mujer, dice, 37, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, el alabastro era una piedra en Israel semejante al mármol blanco. En la construcción de la casa de Dios, el rey David usó las mejores piedras preciosas. Miremos ahí en el primer libro de Crónicas 29:2, y esta es la versión del 95, dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. O sea, David sabía lo importante que era la casa de Dios, y él invirtió de su dinero propio. Invirtió de su dinero, claro, también el pueblo contribuyó, pero él invirtió ahí, dice, con mis fuerzas he preparado para la casa de Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los objetos de plata, el bronce para los objetos de bronce, el hierro para los hierros y la madera y para los de madera, piedras de onice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores. Y lo dice aquí, en la versión del 95, dice, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro. Piedras de alabastro en abundancia. Entonces, esta mujer trae un frasco de alabastro y era muy precioso, muy costoso. No era cualquier cosa. Además, los perfumes más caros eran puestos en frascos de alabastro. Entonces, más nos damos una idea, o sea, ese era muy precioso, muy caro, hermanos. Tenía un precio, según algunos dicen, que tenía un precio de 300 denarios. 300 denarios era equivalente a un año de salario de un jornalero. Está pesado esto, hermanos. Ahora, y mire lo que hace esta mujer, versículo 38, dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando. O sea, la necesidad que ella tenía, hermanos. Ella viene llorando, viene quebrantada. Ahí está el maestro, ahí está Jesús. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, es algo impresionante, hermanos, que esta mujer hace. Lloró, solo está en la presencia de Jesús. Besa los pies de Jesús y los perfuma, seca sus pies con sus cabellos. No le importó allí la crítica, porque me imagino que los fariseos ahí estaban. Amén. Y ay, qué deshonra. O sea, nuevamente al ver esta expresión reverente de esta mujer, con esa actitud de admiración, hay mucho que aprender, hermanos. Porque yo diría que al venir a los pies de Cristo es casi imposible no manifestar emociones. O sea, toda aquella persona que viene a Cristo Jesús, o sea, es imposible no expresar algunas emociones. Amén. Realmente vamos a llorar, nos vamos a quebrantar al saber lo que Cristo hizo por nosotros, al saber que Él nos está llamando. O sea, es imposible no manifestar esas emociones. Entonces, esta mujer estaba bastante emocionada, quebrantada. Entonces, nosotros tenemos que llorar, hermanos. Tenemos que quebrantarnos delante de Dios, humillarnos delante de Él. Siempre me recuerdo aquel hermano que viene y me dice, ¿sabe qué, hermano?
ya no expreso emociones, ya no siento nada. Oh, man. Imagínense llegar a ese extremo de no sentir emociones, no llorar, no quebrantarnos. Wow, eso me aterroriza, hermano, solo pensar. Amén. Entonces, tenemos que sentirnos mal por nuestro estado pecaminoso. Yo siempre lo he dicho que eso es lo que cuando vine a Cristo en mi juventud, me sentí mal y mal por mi estado pecaminoso. Porque yo sabía que había ofendido a Dios por mi actitud, por mi pecado. Pero por otro lado, estaba recibiendo el amor de Jesús, estaba siendo aceptado, su gracia, su misericordia, y entre más lloraba en agradecimiento. Entonces, la confesión de pecados y la conversión tiene que venir, acompañado con lágrimas. Entonces, derramar lágrimas delante de Dios es una manifestación, no es todo, ¿verdad? Pero es una manifestación de un sincero arrepentimiento. Miramos a una persona quebrantada y en mi pasado, pues ese ha sido la bendición o la alegría cuando uno mira a personas que por primera vez se acercan a la iglesia y se quebrantan, lloran, que Dios los toca. Oh, eso es, porque de aquí uno puede mirar, y eso es alegría para uno al ver lo que Dios hace. El libro de Esdras, cuando en la dedicación del templo, Esdras, ahí está en la Biblia, hermanos, por si no sabía, pero por ahí está. En el capítulo 10, y a mí me impresiona mucho en la dedicación del templo y cómo ellos manifestaron, dice Esdras 10:1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, una muy grande, posiblemente, claro, miles. Y lo dice, hombres, mujeres y niños. ¿A qué? Se juntaron una gran multitud. ¿Qué hacía Esdras? Esdras oraba. Había un quebrantamiento, había como una restauración, un avivamiento, podemos decir. Y lo dice, hombres, mujeres y niños, dice, y lloraba el pueblo amargamente. Se sentían bastante quebrantados, hermanos. Por eso leemos que en el Antiguo Testamento la conversión, cuando alguien se convertía, siempre era acompañado con lloro y lamento. Siempre había lloro y lamento. El libro de Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, dice, convertíos a mí, ¿cómo? Con todo vuestro. Así uno tiene que convertirse. Si no nos convertimos de todo corazón, no hay esa verdadera conversión. Tiene que empezar con el corazón, con la mente, que nos alineamos, nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios, se alinea a su palabra. Quebrantamiento, nos humillamos, un sincero arrepentimiento, derramamos lágrimas, sentirnos mal porque en realidad hemos ofendido a Dios. Se dice, los historiadores cuentan que el día 8 de julio de 1741, antes que esta nación de Estados Unidos se independizó el 4, por eso acabamos de celebrar la independencia el 4 de julio de 1776, hace 249 años. 249 años, a ver, jóvenes. Bueno, se dice en el 8 de julio de 1700, antes que esta nación se independizase, dice en Enfield, Connecticut, Estados Unidos, el gran predicador Jonathan Edwards
estaba predicando un sermón titulado, y si ustedes pueden más bien no escuchar, pero leer el sermón que él predicó, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Entonces, este fue su famosísimo sermón que Jonathan Edwards predicó. Y dicen los historiadores lo siguiente, dice: se escucharon gritos, llantos y alaridos como nunca antes se habían oído en aquel lugar. O sea, cuando este gran predicador estaba predicando ese su famoso sermón, dice, los sonidos provenían de la congregación local del pueblo mientras escuchaban a Jonathan Edwards predicar ese sermón. O sea, eso fue trajo mucha convicción, y por eso se le llama uno de los grandes avivamientos de esa época. Entonces, el acto de esta mujer que ella estaba manifestando, esta mujer era pecadora, estaba admitiendo que había pecado delante de Dios, que estaba arrepentida de sus pecados y que ahora estaba buscando el perdón de Dios. Eso es la experiencia más maravillosa del ser humano, es obtener el perdón de Dios. Creo yo que eso es lo más maravilloso, hermanos. Mucha gente vive angustiada, afligida, tantos problemas porque hay la culpabilidad continua. Pero cuando experimentan el perdón de Dios, hay libertad allí. O cuando experimentan el perdón de alguien más que ellos han y les dicen, ¿sabes qué? Te perdono. Perdono todo lo que tú me haces, te perdono. Oh, hay esa libertad ahí. Yo digo que eso es lo más maravilloso, hermanos, recibir el perdón de Dios. Y cuando vio, versículo 39 dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea, no lo expresó verbalmente, sino entre sí. O sea, te está mirando, pero la mirada ya está diciendo todo. Amén. O sea, con la mirada ya lo está diciendo todo ahí por dentro de sí. Por dentro de sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Ahora, claro, el fariseo llamado Simón, él era el anfitrión. Amén. Y posiblemente el anfitrión se sintió avergonzado con la expresión de esta mujer. Además se sintió muy molesto con sus siervos. ¿Y quién la invitó? ¿Quién la dejó entrar? ¿Por qué alguien dejó de entrar a esta mujer? Vino a arruinar aquí la cena. Nos echó a perder todo aquí. Amén. Pero el fariseo Simón no solamente estaba juzgando a esta mujer pecadora, pero también estaba juzgando ¿a quién? A Jesús. En la mente de fariseo, Jesús no es ningún profeta, porque se supone que los verdaderos profetas deben saber qué clase de mujeres son estas. Si él fuera un verdadero profeta, él supiera. Pero después vamos a ver que Jesús es un verdadero profeta. Y claro, lo hemos visto muchas veces, porque Jesús le hace ver lo que Simón estaba pensando. Amén. Entonces él estaba diciendo, Simón, ella es pecadora. Pero él no sabe que también él era pecador como esta pecadora. Quizás no estaba cometiendo en ese grado los mismos pecados, pero Simón no dejaba de ser pecador. ¿Se recuerdan de Simón Pedro, el
pescador. Este es Simón el fariseo, pero Simón Pedro, el apóstol Pedro, el pescador. ¿Cuál fue su reacción? ¿Se recuerdan en la pesca milagrosa? ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué es lo que él hizo allí? Cuando él vio la pesca milagrosa, eso lo llevó a arrodillarse delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso es lo que nos debe de hacer, amén, de ir a sus pies y reconocer. Entonces, versículo 40, respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y dice Simón: di, maestro. Recordemos que Simón, él no dijo abiertamente a los invitados si este fuera profeta. Él entre sí dijo eso. Él estaba pensando esto. Pero él no sabía que el que estaba allí, él conocía el pensamiento de Simón. Jesús es un verdadero profeta. Jesús es un verdadero maestro, un verdadero sacerdote, un verdadero rey. Jesús era y es el verdadero Salvador. Porque Jesús conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Pero aquí Jesús le da una lección a Simón el fariseo. Y aquí por medio de una parábola. O sea, no le dijo directamente, pero le presenta aquí una parábola. Y recordemos que una parábola es una ilustración o una historia terrenal que contiene un mensaje o una enseñanza espiritual. Amén. Una parábola es una ilustración de algo terrenal, algo que ellos conocían, pero realmente el propósito es enseñar verdades espirituales. Y aquí le dice al fariseo, y le dice: mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora, el acreedor es el que presta. Amén. El deudor es el que debe la deuda al acreedor. Amén. Ahora, en este caso, el acreedor tenía que 2 deudores. Amén. Entonces, uno le debía 500 denarios, que casi 500 denarios es equivalente como a 1 año y medio de salario de un trabajador. Wow, eso es mucho dinero, hermanos. 1 año y medio de salario. El otro debía 50 denarios, que es más o menos como 2 meses de un salario. Y es una gran diferencia de 50 a 500, amén. Amén. Imagínense que el cheque de este viernes le añadan un 0 a su cheque, hermanos. Que en vez de 1000, el patrón le pone otro 0. Gloria a Dios. Un 0 hace mucha diferencia, hermanos. Gracias, Señor. Danzaríamos con alegría. Pero aquí nos dice que los deudores no tenían con qué pagar al acreedor. Entonces, en esta parábola, el acreedor perdonó a ambos, de 500 y 50. Y la pregunta que le hace a Simón: ¿cuál de ellos amará más? O sea, lo que Jesús le está tratando de decir aquí a Simón: tú también eres un deudor. Tú también eres un deudor. Quizás esta mujer 500, pero tú eres un deudor también.
también tú eres un pecador. Tú también estás endeudado con Dios. Tú también necesitas el perdón. Spurgeon dice: todos los hombres son deudores a Dios. Sin embargo, algunos son mayores deudores que otros. Amén. Ahora, en las iglesias cristianas hay ex pecadores. Somos ex pecadores. Amén. Y en las iglesias hay hermanos que cometieron grandes pecados. Como también hay hermanos que cometieron no tan graves pecados. Sí pecaron, amén, pero no tan graves. Ahora, gracias a Dios por los jóvenes que ellos han crecido en la iglesia. Ellos no han cometido esos graves pecados, pero también son pecadores. Pero nosotros que no conocíamos a Cristo, estábamos en esos de 500. Amén. Éramos pecadores. Pero todos no dejamos de ser pecadores, grandes o pequeños. Ahora, Pablo a los corintios menciona los muchos pecados que los corintios habían cometido en la vida pasada. Y ahí menciona el pecado de fornicación, de idolatría, adulterio, afeminados. Ahí menciona pecado de afeminados, el pecado de homosexualidad, ladrones, ávaros, borrachos, maldecientes. Hace una mención, una lista grande allí. Amén. Y nuevamente, si nosotros preguntáramos aquí a la iglesia, yo creo que muchos de nosotros, yo soy culpable de uno de esos 2, 3, 4, hasta 5 pecados. Sería muy bueno de hacer un servicio y simplemente pasar aquí. Yo era esto, yo era esto otro, yo hacía esto, y nos quedaríamos, wow, no. Es la realidad, hermanos. Nos quedaríamos impresionados. Y gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho. Entonces Pablo menciona esos graves pecados que los corintios habían cometido. Y lo más hermoso después, en el versículo 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, erais vida pasada. Y lo dice: mas ya habéis sido lavados. Tiempo presente. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Qué hermoso, hermanos. Amén. Hay que creerlo, hay que aceptarlo, que ahora en Cristo Jesús, ahora somos nueva criatura. Y por eso el cristiano en Cristo se distingue, es lo que era antes y lo que es a hoy. Y lo que importa es lo que somos a hoy. Lo que hacíamos antes ya pasó. Y hay que olvidarlo. Hay que dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo en nuestras vidas, hermanos. Ahora, hay hermanos, por otro lado, hay hermanos que hasta como que, oh, mira, hermano, yo era esto, y era esto otro, y era un pistolero, y me quebraba 2, 3. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque como que presumen, ¿no? Presumen lo que, y yo he escuchado así personas que presumen lo que hacían antes. No, hay que humillarnos, hermanos. ¿Qué éramos antes? Éramos enemigos de Dios. Estábamos perdidos. Estábamos ciegos. Estábamos sin Cristo. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Nuestro destino era el infierno, hermanos. Oh, pero hoy en Cristo somos lavados. Hemos sido perdonados, santificados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro destino ahora está el cielo. Y no es posible, esta mujer estaba en la categoría de los 500 denarios, hermanos. Y el fariseo estaba en la categoría de los 50 denarios. Pero ambos
eran deudores. Y le dice allí a Simón: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces aquí miramos que Simón, el fariseo, él no manifestó ningún acto de amor a Jesús. Frío, seco, nada. Porque yo soy el fariseo, yo soy el religioso, yo soy más justo que tú. Amén. Él no expresó ninguna clase de adoración, nada de alabanza al Hijo de Dios. Aquí Simón no le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies. Ahora, era una costumbre de los anfitriones. En aquellos tiempos las calles no estaban como aquí, era polvo, hermanos. Usaban sandalias. Entonces, claro, se acumulaba mucho polvo. Entonces era la costumbre de que el anfitrión llegaba al invitado y le ofrecía agua para lavarse los pies. Simón no le ofreció aquí a Jesús. Y Jesús le hace ver: no me besaste, no le dio beso. O sea, el beso en la mejilla era el saludo de cortesía en aquella cultura, o se le llama el ósculo santo. Amén. El ósculo santo era la costumbre, y podía ser hombres con hombres. Pero hoy en día, quítate de aquí. Las mujeres, ok, está bien, pero nosotros los hombres, pues allí nos reservamos. Quizás con familiares está bien, pero ya con hermanos, no, sácate. Saludo, eso es suficiente. Pero en aquella cultura esa era la costumbre, el beso en la mejilla, el ósculo santo. Simón no lo ungió con aceite. O sea, nuevamente, Simón no expresó, no manifestó ningún acto de amor a Jesús, que Jesús era la persona más importante en su casa. O sea, hermanos, cómo la religiosidad, cómo el legalismo a veces puede cegar los ojos. Amén. La religiosidad, el legalismo cega los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en el legalismo, en la religiosidad que cega nuestros ojos. Porque todos tenemos una simiente pecaminosa. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y terminamos aquí. El versículo 47 dice: por lo cual te digo que son muchos pecados, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces esta mujer estaba expresando su mucho amor a Jesús por los muchos pecados que ella cometido. O sea, Jesús aquí la estaba perdonando, estaba manifestando un sincero arrepentimiento. Este fariseo no manifestó nada de amor a Cristo, ningún corazón arrepentido. Y a ella le dijo, no al fariseo. Qué triste, hermanos, del fariseo. Solamente esta mujer, a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y el Dios de la Biblia manifiesta su misericordia al perdonar nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y lo dice: sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que va a hacer? Las va a sepultar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros. ¿Se da usted cuenta de esta promesa que el Dios del cielo tiene para nosotros? Y así es, que cuando fuimos bautizados en las aguas bautismales, se invocó el nombre de Jesús sobre nosotros. Allí Cristo borró nuestros pecados. Sin embargo, aquí Simón rechazó esta oferta de ser perdonado. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Este es Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos de la ira de Dios. Este es Jesús manifestado en carne. Este es Jesús que quita todo el pecado del mundo.
que nos limpia. Bendito sea su nombre. Por eso Pedro nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y final aquí dice, le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. No sabemos del fariseo, no sabemos de él, no sabemos si él se salvó, pero sabemos que esta mujer pecadora se salvó, creyó en Jesús. Ella puso su fe en Cristo para salvación. Ella fue salva y perdonada. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y para aquellos que no han conocido a Cristo, no se han arrepentido, no se han bautizado en su nombre, una breve explicación de lo que es el Evangelio. El Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, Él es el creador del universo. Ese Dios maravilloso, Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Pero las buenas noticias, que hace 2000 años Cristo vino a este mundo. Cristo vino a este mundo a salvarnos de la ira de Dios. Bendito sea su nombre. Y nosotros, los pecadores, para ser salvos tenemos que depositar nuestra fe, creer en Cristo Jesús. Pero no solamente creer en Cristo con todo el corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer que Cristo resucitó de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Puestos de pie. Vamos a orar.